¿Qué hago después que termino la universidad? ¿Qué pasa? Probablemente esta es una de las preguntas que más te haces cuando estás a punto de terminar esa etapa universitaria. Yo también he pasado por ahí. Y ya estoy a punto de graduarme. Pero déjame decirte una cosa. Cuando llega finalmente ese día, lo que hacemos es disfrutar al máximo. ¿Por qué? Porque no tenemos que pensar en las asignaturas, ni en ir a clase, ni en los exámenes, ni en los profesores, ni en los compañeros tóxicos. ¡Ay, por favor! Tú estás claro y sabes que odiabas a esa gente. Y quizás por esa razón nunca terminamos echando de menos estos momentos. ¿Y qué pasa ahora cuando llega esta etapa universitaria donde nos dijeron que hay que estudiar, que hay que trabajar, que a lo mejor hay que conseguir un buen trabajo? Y cuando llega finalmente ese día, nos preguntamos qué hacemos con nuestra vida. Pues quédate, porque si eres de esos estudiantes que solamente se dedicó a ir a clases, a estudiar por un título, pues quizás estos minutos te sirvan y te sirvan de mucho. ¿Qué hace uno después que se gradúa de la universidad? ¿Tú has pensado eso? Sí. ¿Cuántas veces te has hecho esa pregunta? Unas cuantas, pero he llegado a la conclusión que se puede hacer un podcast para ganar un poquito de dinero. Sí, producir. Bueno, esa no es una opción, por lo menos en mi caso. ¿En la tuya sí? Esta es la generación de relevo, la generación emergente, una generación que tiene un contenido interesante. ¿Tiene con qué? No, claro. me imagino. Por eso es que pasas tanto tiempo en la peluquería, dándole laca a ese copete y entrenando. A lo mejor tus papás en algún momento te tuvieron que decir, estudia esto porque esto es lo que te va a dar dinero. Yo creo que mis padres siempre en ese aspecto me dieron libertad. Además, yo desde muy pequeño como que estuve claro lo que en realidad quería hacer. Pero sí estuve obviamente rodeado de personas que yo quería muchísimo y que lamentablemente sus padres como que les administraba ya desde pequeño en la vida y les metían cosas en la cabeza. Y era como que un ideal bastante erróneo porque... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que sigue hablando. Porque era un comentario bastante erróneo porque... ¿Por qué? Siento yo que era un comentario bastante erróneo porque en el mundo actual no se trata de la carrera, sino de lo que tú aportes a ella. O sea, lo que tú le aportes al mundo. Y no solamente aportarle en el sentido de conectarte con la carrera, sino sentir que eso es lo que realmente tú quieres hacer por el resto de tu vida. El mundo ha cambiado tanto que antes la pregunta era tipo, ok, si ibas a entrar a un trabajo y te decían que de qué título eres, qué título tienes y tal. Pero ahorita no, ahorita ven es tu creatividad, es lo que estás haciendo ahora en adelante, qué puedes aportar de nuevo al trabajo, y si no eres original, pues hay muchos iguales que tú. Bueno, eso lo estamos viendo ahora en todas las redes sociales, sobre todo en TikTok, que hay de todo. Yo más bien apoyo el hecho de estudiar. La formación nunca está de más. Yo invito a todos los que nos están viendo, a toda esa audiencia maravillosa, esa audiencia ávida de información y de entretenimiento, porque es válido entretenerse, divertirse. Claro. Pero también es válido estudiar. Incluso hace falta estudiar para entretener. Exacto. Es un buen punto. Claro. Hay gente que no lo procesa, no lo entiende, dice que no, yo quiero ganar plata. Claro, porque es que no les gusta. Entonces no lo entienden. Es decir, si no te gusta entretener, no lo vas a estudiar. Lo que pasa es, por ejemplo, Reni Ottolina decía, hasta lo improvisado se tiene que escribir para que salga bien. Es que tienes que ensayar lo improvisado para que te salga. No puedes improvisar en un escenario. Bueno, sí, pero tal vez tener todo estructurado de tal forma que tú puedas saber en dónde vas a implementar esas herramientas para poder atacar las consecuencias negativas y las consecuencias positivas. Claro. Porque si no, entonces quedas a la deriva y terminas realizándote esta pregunta: ¿qué pasa después de graduarnos? ¿Será que nos tenemos que dedicar por completo a los 5 años de universidad o quizás más? Y cuando nos terminemos de graduar, empezamos nuestro primer trabajo. Pero pasa ahí algo interesante, que cuando llegamos a sentarnos a tener esa entrevista, nos dicen mínimo 5 o 3 años de experiencia. ¿Cuál crees tú que sea el momento apropiado para, como decir, ok, voy a dividir mi tiempo, vamos a buscar un trabajito, a ver qué tal me va, y ahí voy ganando experiencia? Yo creo que primero que todo, no hay una edad
estipulada como tal, como que a esta edad tienes que trabajar. Quizás en unos países legalmente sí, pero pues hay muchos factores que te impulsan a buscar un trabajo. Puede ser quizás alguna presión social, alguna presión grupal de tu entorno, de tus amigos. Quizás es porque te quieres independizar ya a temprana edad, pero eso llega solo. Llega solo, obviamente uno de alguna u otra manera lo busca, lo llama así sea con la mente. Y es interesante empezar obviamente de joven, más pequeño. Es bueno que cuando uno está en una carrera, pues empezar por lo menos a trabajar algo que se asocie a lo que estás estudiando para que vayas adquiriendo cierta experiencia. Pero la experiencia cuando uno se gradúa, digo yo, obviamente ya uno está a punto de graduarse, y la experiencia que uno va a adquirir cuando uno se gradúe creo que va a ser totalmente distinta, incluso ya uno habiendo empezado a trabajar. Sí. De hecho, invitamos a todos los que nos están viendo a que dejen su comentario, pueden dejar de una vez su opinión acerca de este tema. O sea, ¿cuál creen ustedes que sea lo más adecuado para un estudiante que apenas está comenzando su etapa universitaria, si se dedica por completo a estudiar o al menos cuando esté avanzado pueda empezar a buscar un trabajito? Dejen su comentario porque sería interesante también generar ese debate. Y como nosotros no somos expertos, hemos preparado un material porque salimos a la calle para consultarle a toda esa gente que pasó por esta etapa universitaria acerca de esas cosas que piensan. Si realmente vale la pena estudiar y trabajar o hay que dedicarse por completo al estudio y después trabajar. Veamos qué nos dice. Trabajar. Yo creo que depende de la mentalidad y los procesos de cada uno. Hay estudiantes que pueden tener la madurez necesaria para empezar a trabajar desde el primer momento y otros que tienen que esperar un poco más de tiempo, y eso no lo veo mal. Realmente el estudio es lo que va a complementar mi carrera. Yo actualmente soy director del sector funerario, presidente de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria, y lo que estoy haciendo es un compendio de carreras. Siento que depende de las metas de cada quien, porque hay gente que quiere ser profesionales y hay gente que, se quiere dedicar a otras cosas, no necesariamente que, necesito un título. Pues. No soy el que se mata estudiando, no. Yo quiero hacer otras cosas, yo quiero ver una serie, yo quiero trabajar, yo quiero salir a rumbear. No me voy a matar estudiando porque la vida es una sola. Wow, súper interesante. Y creo que era algo son como más o menos respuestas que esperábamos, la verdad. Pero ¿qué opinas tú sobre lo de no valió la pena estudiar? Es controversial porque yo soy de los que siempre apoyo el hecho de estudiar, hay que formarse. Pero también yo insisto en que tú tienes que encontrar tu carrera. O sea, tú tienes que estar claro de qué realmente estás hecho. Te mueve. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus capacidades? Para después poder decir, no, yo estudié y todos esos conocimientos que adquirí me ayudaron para obtener un trabajo que valió la pena. Claro, y algo que yo he tenido como que presento, que me di cuenta de hace un tiempo y lo he querido como que mantener, es la idea de que en este mundo que últimamente está avanzando tan rápido, hay tanta competencia allá afuera en cualquier ámbito, en cualquier carrera, uno no puede perder tiempo. Uno no puede perder tiempo estudiando quizás algo que no te gusta, algo que no te mueve, y uno tiene que enfocarse en lo que en realidad eres bueno, lo que en realidad tú crees que puedes hacer o aportar un grano de originalidad, ¿sabes? Porque en este mundo, como estoy diciendo, hay demasiada competencia, entonces no se vale hacer lo mismo que está haciendo otra persona. Siento también que a veces no nos damos cuenta de ciertos detalles que dan algunas cosas, alguna materia que quizás no nos gusta. Siempre se termina aprendiendo, incluso el profesor. Yo necesito que me pases la dirección y el contacto de dónde tú compraste esa labia, porque o sea, es una cosa que tú empiezas a escucharlo y empiezas y te marea tanto que tú dices, no, se la compro. ¿Usabas esa labia en clase? ¿Con algún profesor? O sea, tenías evaluación y en una de las evaluaciones ni siquiera estabas preparado, ni siquiera estabas al tanto de qué era la evaluación y acudías a esa labia. Yo creo que la respuesta también la puedes dar tú porque siempre hemos estado en el mismo equipo. No, yo estoy claro. Incluso para hacer labia hay que estudiar. Tienes que tener conocimientos. Es como, había algo que era muy común en clases que nos decían los profesores, había una profesora mía en particular que me decía que incluso para copiarte tenías que haber abierto el libro y leer. ¿Cómo se llama esa profesora?
me voy a guardar los derechos. No, ¿cómo se llama? Para mandarle un saludo. Se llama Milagros. Milagros. Milagros y Fonte. Saludos, Milagros y Fonte. Yo tuve buenos profesores, de verdad, no me puedo quejar. En su mayoría, todos han marcado mi etapa. Y sí, yo he utilizado ese recurso. Bueno, son habilidades que uno va desarrollando. Pero ahora, retomando lo que yo estaba diciendo, y a modo de aportar a la conversación que estamos teniendo, es el hecho de que estas cosas, a pesar de que ustedes lo vean como que esto no se puede hacer porque no es legal, tú te lo disfrutas, es parte de esa etapa universitaria, es parte de esa etapa de bachillerato. Y cuando tú vas creciendo, te vas dando cuenta que tú necesitas más. Entonces, yo, por ejemplo, yo no te puedo ofrecer a ti hacer lo que yo hice, porque al final es mi proceso, es mi experiencia. Pero sí te puedo recomendar analizar todo el abanico de opciones que tienes disponible para adecuarlo a tu estilo de vida. Porque lo más importante de estudiar, de ir a un instituto universitario, no es estudiar a la carrera, ni que la carrera te estudie a ti. Es vivir todos esos momentos, es vivir esos conocimientos que te están dando, es aprender. Porque la vida se trata de herramientas, de aprender a utilizar herramientas, de aprovecharlas, ¿sabes? De la lógica, o sea, yo siempre he preferido esa manera de aprendizaje que es más allá del libro, es más allá de las experiencias, como que ¿qué te pasó a ti? ¿Cómo resolviste este problema? ¿Sabes? Ahora yo te voy a preguntar algo. ¿Tú comenzaste a buscar esa necesidad de trabajo en el primer semestre o dejaste que, bueno, como soy mantenido, hay que hablarlo, hay que estar claro? Primer, segundo, tercer semestre hasta el cuarto o quizás toda la carrera mantenido por tus papás. Pero tiene que nacerte esa inquietud de decir, ya va. Yo quiero trabajar, yo necesito producir porque quiero comprarme mis cosas. Sí, ¿en qué momento surgió? Yo creo que cuando empecé la universidad, primero que uno sale del bachillerato con esa mentalidad de que voy a la universidad y tengo que empezar a trabajar. Sí. Por ejemplo. O me tengo que ir en autobús porque antes te llevaban tus padres al colegio. ¿Saben? O sea, súper protegido. Entonces cuando llegas a la universidad quizás llega un momento en que esa idea de que, bueno, tengo que trabajar, que tengo que comprarme mi carro o cosas así, que en este país es un poquito, digamos, complicado. Surge esa idea, pero yo siempre tuve un sueño y obviamente ese sueño lo sigo manteniendo y me enfoqué muchísimo en ese sueño. Por eso es que también recomiendo que no pierdan el tiempo, que trabajen en sus sueños. Quizás puedas estudiar una carrera que te ayude a fortalecer ese sueño, ¿no? Entonces, mis padres me han apoyado muchísimo, lógicamente. Y cuando yo les tocaba la puerta, como que, mira, papá, quiero empezar a trabajar. Ellos me decían que no, pero no por mal, sino porque querían que no me desenfocara. Sabían que el tiempo es valioso, sabían que el trabajo quita tiempo, sabían que la universidad quita tiempo. Y como yo tenía mi sueño claro, lo que yo quiero hacer, quizás cuando grande, de lo que yo quiero vivir, lo tenía bien claro. Ellos querían cuidarme en ese tiempo para que me enfocara en ello y lo pudiera trabajar. Sin embargo, llegó un momento donde ya quizás las cosas... llegó como esa idea como que, oye, quiero ayudar en mi hogar. Esto se está poniendo bueno porque ahora la cosa está más interesante aún. Porque los padres interfieren también en este proceso, sí, claro, sin estar claro de la situación y para ponerlos en contexto. Por ejemplo, me estabas diciendo que tus padres te intentaron proteger los primeros semestres, claro, y desviándote la posibilidad de adquirir tu primera experiencia laboral. Entonces, ¿qué hubiese pasado o qué le hubiese ocurrido a ese César de ahora si hubiese empezado a trabajar de más joven, quizás? Más joven, sí. Quizás ahorita ni siquiera estuviese yo haciendo lo que hago. Quizás estuviese enfocado en una mensualidad, en un trabajo de oficina, en un horario. Quizás me hubiese perdido de vivir lo que en realidad me mueve. Tal vez depende también de la crianza que hayas recibido, de la educación de casa, la educación que también adquieres en la calle, porque, bueno, cada cabeza es un mundo. Claro. Y no todos actúan de la misma manera. No todos los padres le exigen a los hijos que tienen que sacar las notas más altas, ¿sabes? Tener esas calificaciones altas para poder pasar, para que puedas ganarte un premio, para que puedas ganarte un viaje. Claro,
aquí entran en esta situación los padres de esos padres, es decir, nuestros abuelos, la generación Tiene una pasada. crianza totalmente distinta. Y el mundo era distinto. Es lo que dije hace un rato. Cuando nuestros padres fueron a buscar trabajo, lo primero que le preguntaban era si estaba graduado, si tenía un título incluso de bachiller o de un TCU, Sí. ¿no? Y si no, pues imagínate, mi papá empezó trabajando desde muy pequeño. Desde los 14 años mi papá empezó a trabajar. Pero obviamente la realidad era distinta. Quizás él no tenía los sueños que yo tenía. Quizás su papá, o sea, mi abuelo tuvo otra crianza y no supo cómo abordarle la crianza a mis padres. Y entonces eso interfiere mucho en la realidad mía. O sea, no es la misma. Y obviamente mis padres lo supieron entender. Porque uno se va moviendo a través del tiempo sin darnos cuenta. Es más, quizás la realidad de nuestros hijos sea distinta a la de nosotros. Sí, sí, sí. Entonces no sabemos cómo vaya a ser el mundo, cómo vaya a ser esa oportunidad de trabajo, qué van a exigir. Totalmente de Hoy, acuerdo. hoy piden creatividad en cualquier trabajo. Y seguidores, Y seguidores, visualizaciones, números. números. Entonces, Interesante, ¿no? interesante, antes pedían un título. Hoy no le importa ni siquiera un título. En este país. En este país y en el mundo, es que el mundo está cambiando poco a poco. Tal vez cuando entras en una dinámica de vivir en otro país, entiendes que los estudios son importantes porque van a la par. Claro. Si tú que nos estás viendo y estás pasando por esta situación, por favor, comparte tu experiencia, tu historia, para nosotros también estar claros Claro. porque no somos expertos y no todos lo sabemos, pero y nos queremos, gustaría. y queremos de alguna u otra manera saberlo porque estamos a punto de graduarnos. Ya nos falta poquito. Nos falta muy poco. Entonces, si te fuiste del país, si hay que irse del país, si aquí hay oportunidades, si se puede seguir soñando acá. Ahorita están surgiendo demasiados campos de trabajo. Bueno, sobre todo en este nicho donde nosotros nos estamos concentrando, hay posibilidades, hay oportunidades ahí. De hecho, el trabajo siempre está ahí. Solo hay que Saberlo abordar, quizás. sí. Yo te voy a hacer una pregunta. Es válida que no me la puedas Claro, hacer claro. a mí. Nosotros estamos estudiando el 10º semestre de comunicación social, mención impreso, es decir, que son casi periodistas. ¿Tú te vas a dedicar al periodismo? ¿Ves el periodismo en 5 años en tu vida? Porque César se dedica a la música, al igual que yo actualmente. ¿Pero tú lo ves así? Te voy a decir algo. En la actualidad, el periodismo me está ayudando muchísimo. O sea, la carrera me ayuda muchísimo. ¿En Porque qué? yo soy el que hace mis notas de prensa, por ejemplo. Sé manejarme quizás por las plataformas digitales, sé redactar algún mensaje, algún contrato, que son cosas que en la actualidad, los que estamos aportando también de artistas independientes, es necesario que tú sepas de contratos, incluso de derechos sin ser abogado, Publicidad. Publicidad. sin ser publicista. de tecnología, de ingeniería en sistemas, o sea, de todo un poco. Y la comunicación social me ha ayudado muchísimo. Cuando tengo que transmitir un mensaje, alguna entrevista, sé cómo abordar a quien me está entrevistando. Es que no es nada más en este nicho, porque las redes sociales, yo lo veo así, esa es mi percepción, son canales de comunicación adaptados a esta era digital. Y obviamente las empresas usan estos canales para enviar esa información, esa comunicación. Ahora, ¿cómo la enviamos? Si tú estás estudiando comunicación social, si estás estudiando una carrera de diseño, de publicidad, vas adquiriendo todo este tipo de conocimiento y lo vas incorporando a Claro. toda esta estructura que estás generando. Y es ahí donde está lo interesante. Es ahí donde No, está la y- diferencia. Tal cual. Y respondiendo ya un poco más puntual tu pregunta, en 5 años, no lo quiero decir como de mala manera ni nada, pero espero no verme como periodista, espero verme como cumpliendo mi sueño, pero con los conocimientos que me dio la carrera, las personas con las que estudié. ¿Y entonces para qué estudiaste periodismo? ¿Recuerdas cuando te dije que cada carrera se trata de adquirir no los conocimientos de las materias, sino las herramientas que te dan las materias y los profesores? Pues eso, si yo hubiese estudiado, obviamente eso también va en la mentalidad de las personas, ¿no? No todos pensamos igual. Sí, de acuerdo.
Pero yo soy una persona que quizás si hubiese estudiado ingeniería, estoy seguro que hubiese adquirido algo de la carrera de un profesor y lo hubiese adaptado a lo que en realidad a mí me gusta, que es la música. Entonces la comunicación social, quiera o no, me ha aportado algo muy importante en mi vida. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo estaba claro de que a mí me encanta esta industria, la industria del entretenimiento, la industria de la información también, me gusta el periodismo. Y a mí me ha ayudado muchísimo porque a mí me encanta escribir. Entonces, cuando yo me veo en retrospectiva, yo analizo y yo decía, wow, o sea, lo que yo escribía hace 10 años, ahora lo he mejorado porque ya tengo las herramientas. ¿Lo entiendes? Lo entiendo mejor. Lo veo de una forma más madura que hace 10 años. Y hemos además también aportado. Yo tengo un blog, el blog de julio.com, donde, muy bueno, por cierto. Donde he compartido el resultado de los trabajos en la universidad. Hacerme esta pregunta de qué hacer después de que te gradúas. En mi caso es distinto. En mi caso es de continuar lo que ya he venido realizando, de validar ya el conocimiento que he adquirido, adquirir más conocimiento y tal vez quizás hacer una especialización que me acerque mucho más al área actual en la que estoy desarrollando toda la energía, que es la música. Que es interesante también de saber, por lo menos en nuestro caso, que estudiamos comunicación social, que estamos en un mundo quizás rodeándonos en este mundo artístico, estamos tratando de bueno, calar y posicionarlos de alguna u otra manera. Es interesante cuando tú hablas con alguna persona de un aspecto técnico de la comunicación, porque al final terminamos trabajando, seamos músicos, pintores, todo lo que tenga que ver con la rama artística. Cuando tú vas a trabajar, tú trabajas con comunicadores sociales. Un periodista, Sí. alguien que te va a hacer una entrevista, alguien quizás algún fotógrafo que te vaya a tomar una foto, un videógrafo, lo que sea. Qué bonito es que te comuniques con ellos en su idioma. Es que está la comunicación no verbal y la comunicación verbal. De hecho, he aprendido a lo largo de estos años que la carrera no solo me ha ayudado a entender lo que yo quiero por el resto de mi vida, sino también a ver todas las posibilidades que tengo, porque no es nada más periodismo, pueden ser otras. Claro. No solo me estoy adentrando en una sola, sino estoy viendo todo ese abanico que tengo. O sea, siento que el ser humano tiene tantas cosas por explorar, que cuando tú llegas a una etapa donde tú dices, yo quiero hacer esto, o a lo mejor quiero ser escritor, pero nunca habías tenido esa necesidad de hacerlo. Pero cuando empiezas, resulta que eres bueno. Por las herramientas que quizás adquiriste antes. Sí. Y es un sistema muy bonito, lo que pasa es que hay que entenderlo. Hay que entender el sistema dentro y fuera, que es cuando nos graduamos, que es la pregunta que nos hemos hecho durante todos estos minutos. O sea, ¿qué hacer? ¿Seguir estudiando? Seguir trabajando. ¿Seguir soñando? ¿Seguir cuidando su tiempo? La vida es un camino donde hay muchas etapas y a pesar de que no todas las experiencias son las mismas, las etapas sí. Porque la vida es la misma para todos, con diferentes experiencias, pero las etapas... Con diferentes matices. Con diferentes matices, y hay que saberlos vivir. No nos podemos frustrar. Si estás empezando la universidad, si estás a punto de culminarla, si estás cumpliendo una edad que quizás te causa un poquito de depresión, no te frustres. O sea, sigue tranquilo, vive tu vida, más bien... Enfócate en esos detalles que no todas las personas nos damos cuenta en el momento y aprende a vivir. Aprende a vivir con calma, sin frustrarte. Y estoy seguro que si vas trabajando y si vas bien enfocado en lo que en realidad tú quieres, pues te va a ir súper bien. Ese momento de silencio. No, a mí me tienes que pasar el contacto y la ubicación, porque esa nave que te compraste es una cosa, una barbaridad. Una barbaridad. La vida es un renacer. Sí, tienes toda la razón. O sea, a ver, la gente quizás va a pensar que no sé cuántos años tenemos. Somos jóvenes. Sí, Pero siento que a veces se nos olvida, el joven se le olvida vivir. Sí. Por esa presión social, esa presión familiar que a veces pues estamos acostumbrados desde hace muchísimos años a vivir. Bueno, pero
Lo bonito de vivir esta experiencia universitaria, esas oportunidades que te ofrece en 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Independientemente de lo que tú desees hacer con tu vida, tú estás claro que tú pones ese límite. A ver, te voy a hacer unas preguntas. Ok, vale. ¿Tú sabes dónde queda, o mejor dicho, tú sabes cuál es la capital de Alemania? Sí, ¿Cuál es? no sé. ¿Cómo que no sabes? Alemania es... Berlín, por supuesto. ¿Y de Italia? Roma, ¿Cuánto es 2 más 2? 4, ¿Y 2 por 8? 16. Cultura general. ¿Sabes qué es triste? Que en otros países de Latinoamérica el nivel de educación es muy bajo. Muy pobre, diría yo. Sí, ciertamente. Pero los venezolanos, no sé, la educación acá en este país es buena en el sentido de que te permite experimentar este tipo de O sea, esa situaciones. libertad de la que quizás hemos estado hablando durante todo este podcast. A lo mejor tienes una mala experiencia porque no es un buen colegio o no es una buena universidad, pero esa mala experiencia te lleva a hacer este tipo de preguntas que te haces. En algún momento te las tienes que hacer. Uno darse cuenta, pues estas experiencias te siguen aportando, sean malas o buenas. Total. Ahora, en conclusión, a mí me ha ayudado muchísimo trabajar. O sea, mientras yo estaba estudiando, también estaba trabajando. Por supuesto, una cosa es trabajar y que ese trabajo te aporte a tu desarrollo personal y profesional. Y otra cosa es que no tengan nada que ver. Tengo amigos que es difícil verlos en una situación de que tienen a lo mejor 28 años y no saben todavía qué hacer con sus vidas. A mí eso me causa demasiado temor. ¿Te pasa? O sea, 28 años. Ojo, si tienes 28 años y estás en esta situación, o sea, que a mí me dé temor no significa que esté mal. Simplemente que es raro, pero es la misma presión social. Es la misma, a esta edad tienes que tener esto, a esta edad tienes que hacer esto, a esta edad tienes que graduarte, a esta edad te tienes que casar, a esta edad tienes que tener hijos. Esa presión que es lo que quizás por el crecimiento, la formación, me da temor. Si sienten que a lo mejor este no es el año y el próximo tal vez tampoco lo sea, no pasa nada. Si tienes 30, si tienes 40, si tienes 50 y todavía no has logrado el 0.1% de las cosas que te planteaste hace mucho tiempo, va a llegar un momento en el que sí empiecen a ocurrir. Así que la edad es un estado mental. Lo importante es que tienes que estar claro que cuando llegue ese momento donde decidas o descubras lo que realmente te apasiona y sabes, porque tienes que hacerle caso a tu corazonada, cuando te das cuenta de que ese momento ha llegado, comienza a darle oportunidad a todas esas situaciones positivas que se te van a presentar. Escucha, y esto lo digo porque a lo mejor tú sientes que no es el proyecto de tu vida, pero ese proyecto, si lo sigues cultivando, te va a llevar poco a poco, proyecto tras proyecto, a la meta más grande. Y quiero aportar algo a eso. Cuando uno empieza a sumar proyectos, uno empieza a sumar experiencias y conocimientos. Y qué bueno es que cuando pasa el tren, estés listo. Qué bueno, qué sabroso. Qué sabroso. Entonces, ¿qué harías tú en este caso si has pasado ya por estas circunstancias y ya estás a punto de graduarte como nosotros o estás apenas empezando este proceso universitario? ¿Qué harías? ¿Empezarías a estudiar solo enfocado en los estudios o empezarás a distribuir tu tiempo? ¿Lo dividirías en voy a trabajar, voy a aprender, voy a estudiar, voy a viajar? Es válido todo. Pero esta Viajando pregunta... se aprende también. Bastante. Y esta pregunta es para ti. O sea, ¿qué haces? ¿Qué piensas hacer después de graduarte de la universidad? Nosotros obviamente estamos claros en lo que deseamos hacer por el resto de los próximos 20 años. Así es. Pero tú, ¿qué deseas hacer con tu vida? Familia, Julio, Mótola, César Cifa. Estos han sido los matices más bonitos que Sí. hemos brindado Yo creo que a través de la empezamos experiencia matices- estudiantil. Sí, y empezamos matices con abriéndole las puertas a algo bien interesante con llevando lo que vendrán los próximos episodios. Creo que fue un buen inicio. No, muy filosófico. Una labia que yo la necesito. Yo creo que es el café. No, recuerden
que pueden escucharnos a través de Spotify y Apple Music. Y también estamos ahí disponibles en todas las plataformas digitales. No olviden activar la campanita de notificaciones para que sepan cuando subiremos el próximo episodio. Qué pronto. Que va a estar entretenido porque vamos a tener invitados. Me preocupa un poco cómo va a ser la distribución aquí espacial para poder sentarlo, porque estamos como que grabando apretadito, sí. casi que aquí cerquita. Lo podemos tener aquí. Sí, ¿verdad? Producción se está encargando de eso. La producción que se encargue. Pero va a estar interesante, no se lo pueden perder. Como ya le dijo Julio, estamos en todas las plataformas digitales. Por acá en YouTube, súper atentos a sus comentarios. Queremos saber su opinión a lo que fue el podcast de hoy. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, ¿no? Nos vemos en el próximo episodio. En una nueva, en un nuevo recorrido. En una nueva materia, quizás. En un nuevo matiz. Los queremos, un beso.